día antes, el sábado, he estado en la casa, me sentía triste por todo lo que estoy pasando y eran como las 11 de la noche. Me salí de la casa, estuve sentado afuera, comencé a platicar con el Señor muchas cosas entre Él y yo. Y yo siempre tengo eso, soy bien sincero con el Señor y yo al Señor le digo todo, porque Él conoce todo lo que nosotros somos. Nosotros no podemos esconderle nada. Yo estuve platicando una forma de plática con Él. Y yo le decía, Señor, tú conoces mi estado, en cómo me encuentro. A veces llega tristeza, le digo, y tú lo conoces, tú no eres ajeno a mi tristeza, a mi dolor, tú no eres ajeno a lo que estoy pasando. Pero yo le decía al Señor, le digo, Señor, te he estado orando, he estado hablando contigo y ahora una vez más vuelvo a hablar contigo, pero no he tenido respuesta. Yo quería una respuesta del Señor. Y ese día sábado yo le dije, Señor, yo estaría dispuesto, le dije. Oiga bien, estaría dispuesto a que me quites todo. Mi casa, mi trabajo, los carros, todo lo que tú me has permitido tener. Yo estoy dispuesto a que me lo quites todo y me dejes en la calle con una condición, que me sane. Eso fue lo único. Estoy dispuesto a venderlo todo, porque le digo yo, valoro más mi salud que todo lo que tú me has dado, a pesar de que las bendiciones que me ha dado son grandes. Estoy dispuesto a que me lo quites todo, para que me devuelvas la sanidad, porque necesito Cristo. Y lloré platicando con el Señor, pero no recibí respuesta. Y entré a la casa y yo le decía, Señor, necesito que me alientes, que me des una palabra de aliento. Y bueno, me acosté. El día domingo que venía acá para la iglesia, mi ojo, hermano, me ha sido afectado, no lo puedo cerrar. Me cuesta. Bueno, hoy ya lo puedo cerrar un poco, porque sé que Dios ha estado haciendo algo. Y me dolía mucho. Sentía, imagínese usted a veces cuando uno siente piquetazos en el cuerpo, yo lo siento en el ojo. Unos piquetazos, hermano, como que me meten aguja. Y me los meten, me agarra un dolor y cierro el ojo. Y me da idea mucho. Y venía para la iglesia el domingo, y venía así, venía manejando y a veces cerraba los dos ojos y me tapaba, sentía que dolor. Y yo le digo, Señor, solo quítame ese dolor del ojo. Quítame, ayúdame. Bueno, llegamos acá a la iglesia, venimos adorando al Señor. Pero quiero decirle que vamos cantando esa alabanza, una alabanza de oración muy bonita, en donde dice que el Señor sana al enfermo, que levanta al caído. Cuando estábamos cantando eso, yo solo levanté la vista y le dije, Señor, si tú dices, y tu palabra dice que tú sanas al enfermo, que levantas al caído, porque no me sana. Y déjenme decirle que el Señor me habló. Y lo único que el Señor me dijo fue, me dice, solo gózate. Solo gózate. Gloria a Dios. Y
comencé a gozarme. Y desde ese día para acá he sentido que me he quitado una carga. Y he sentido una paz, una tranquilidad. Gloria a Algo que Dios. ocurrió que desde ese momento el lagrimero del ojo me lo quitó. Aleluya, gloria a Dios. Ya no Aleluya. me lagrimea, ya puedo manejar más tranquilo. Y he podido ver que ya puedo comer, porque no podía. Porque como no tengo el movimiento de los labios acá del lado izquierdo, cuando comía, cada bocado que daba era una mordida y me la y yo dejaba de comer y yo decía, Señor, me duele, pero le digo, gracias a Dios, desde ese día el Señor me quitó el lagrimero del ojo. Ese dolor ya no lo siento. Ya puedo comer un poco mejor. Y yo sé que el Señor va a hacer algo. Amén. Gloria a Dios, yo tengo la fe. Y yo le he dicho al Señor, si no la haces de todas maneras, yo siempre te voy a hacer. Gloria a Dios. Porque yo sé que tú estás conmigo. Aleluya. Y nada y nadie nos va a detener para estar trabajando en la obra del Señor. Así que gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Yo sé que ustedes están orando por mí. Les agradezco mucho. Que Dios les bendiga de una manera especial. ¿Verdad? También mi familia ha estado muy preocupada, pero yo les digo, no te preocupes, todo está bien. Todo está bien. Estamos en las manos de Dios. Y yo siempre escucho. Así de que nos alegramos. Yo es un testimonio que quería dar porque les digo, me siento feliz, me siento contento. Siento que esa frustración que tenía me la quitó, me quitó ese tesoro. Y me siento muy contento. Estos días yo en la casa me pongo a cantar, estoy cantando como si fuera loco, pero ando feliz. Aleluya. Mi hermano hoy me acompañó, él me llevó a un lugar y me dice, te voy a llevar porque no manejo. Y se me queda viendo y me dice, ¿te sientes bien? Y yo le digo, sí. Y yo me siento contento. Y les parece extraño a ellos, hermanos, porque muchas veces el estar así no es tan agradable, pero con la ayuda del Señor. Amén. Ese era el testimonio que les quiero dar y quiero decirles que yo sé que el Señor va obrando. El doctor también me dijo el lunes ayer, le dije ya te veo mejor, veo que va mejorando, entonces todo va bien. O sea, solo que va a ser un poco lento, pero va bien. Entonces yo sé que Dios nos va a restaurar. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Ya lo tenga, dice un amén. Amén. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que siempre nos ministra. Pero hubo un hombre llamado Ananías que junto con Safira su esposa vendió un terreno. Este hombre de común acuerdo con su esposa se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te llenara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero también? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado.
preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que llevaron a enterrar a su esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano. Cuando pensaba y meditaba en esto, había algo, hermanos, que me llamaba la atención porque precisamente como lo habíamos hablado el martes pasado, que en esta congregación o en esta iglesia que estaba comenzando a levantarse y que ya tenía unas varias personas que habían abrazado la fe. Precisamente en este grupo de personas estaba este hombre que menciona al final del capítulo 4, que dice que era José, nacido o natural de Chipre. Levita, este hombre había donado un terreno o lo había vendido y el precio que le habían dado por ese terreno él lo había puesto a los pies de los apóstoles. Ahora, este hombre había hecho esto porque precisamente, hermano, era un hombre generoso, era un hombre bueno. Eso que él hizo no fue algo que él hizo para que las personas lo vieran, sino porque él era generoso. Gloria a Dios. Y esa generosidad que él tenía lo había llevado precisamente a vender este terreno, porque la necesidad que había en medio del pueblo era mucha. Pero cuando uno ve, hermanos, que la historia de este relato es una historia que se une al capítulo 5 por el relato de la vida de este matrimonio, como era Ananías y Zafira, uno se pone a pensar, o yo pensaba precisamente cuando estaba estudiando, que cuando Ananías y Zafira vio la generosidad de José, él fue movido, hermano, a hacer lo mismo, porque él había visto algo que había pasado cuando José había vendido el terreno y el dinero lo había entregado a los apóstoles. Usted sabe, hermano, que cuando una persona es muy generosa y hace donativos a determinada institución, cuando José dio este dinero, me imagino que debe haber sido una cantidad bastante grande. Y ese dinero, cuando él lo entregó, a causa de ese gesto generoso que él tuvo, la gente comenzó a ver a José de una manera diferente. Ahora, él comenzó a ganarse el respeto y el cariño de los hermanos. Esto fue lo que precisamente Ananías y su esposa vieron. Cuando Ananías vio que cuando este hombre entrega esa cantidad de
que él había hecho de entregar ese dinero, ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo. Pero lo que Ananías no sabía era que precisamente José era un hombre generoso desde su nacimiento. Bendito Dios. Es decir, que él tenía, y usted sabe, hermano, que una persona cuando es generosa, muchas veces eso es algo que los padres le inculcan. Amén. Porque los padres son los que precisamente moldean la vida. Y cuando uno está pequeño, y ellos lo van desarrollando de acuerdo a como ellos quieren, y a veces uno es como son los padres. Si los padres son personas bondadosas, son buenas, es de la manera que los hijos son guiados, son instruidos. Ahora, como este hombre era muy generoso, Ananías pensó y dijo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a vender un terreno y vamos a entregar el dinero, pero no lo vamos a entregar todo. Ahora, lo que Ananías estaba haciendo era precisamente imitando. Él estaba imitando la acción de otro. Y hay algo, hermanos, pues que cuando uno imita a otra persona, uno no es el mismo. Sí, amén. Es decir, que es solamente una apariencia. No es algo que sale del corazón, sino es una apariencia. Uno está imitando, queriendo ser como ese, pero no es. Amén. Y eso fue lo que precisamente Ananías y Zafira hicieron. Ellos quisieron imitar, quisieron demostrarle a la gente que también ellos tenían una apariencia generosa. Amén. Pero ellos mostraron una apariencia que jamás la tuvieron. Ellos venden el terreno, entregan el dinero a Pedro, y a lo mejor él pensó que Pedro lo iba a felicitar o le iba a dar gracias, como quizás lo hizo con José. Pero al contrario, Dios les había dado, hermanos, a estos hombres un poder sobrenatural. El Espíritu obraba a través de ellos, y esa mentira que precisamente se dio en la vida de este matrimonio quedó al descubierto. Es decir, que en lugar de recibir un halago, recibieron un reproche. Porque ellos no estaban haciendo lo que estaban haciendo porque les nacía del corazón, sino que ellos estaban imitando. Es decir, era una apariencia externa. Sí, amén. Ahora, hay algo muy importante en eso. Ananías quiso imitar esa apariencia, pero cuando yo pensaba en esto, pensaba precisamente en nuestra vida. Porque muchas veces, hermano, como cristianos, a veces no hay honestidad en nuestra vida. No somos honestos con Dios. A veces nosotros tenemos una apariencia. Ananías tenía una apariencia de generosidad. Ahora la pregunta sería para nosotros: ¿qué apariencia nosotros queremos mostrar delante de alguien? ¿Qué apariencia nosotros queremos dar a conocer, o qué impresión queremos dar a conocer a la gente? Ahora, muchas veces nosotros, hermanos, a veces aparentamos ser bien religiosos, muy religiosos. Aparentamos ser hombres que conocemos de la palabra, somos bíblicos, que somos buenos lectores, pero solo
mostrando una apariencia de algo que no somos. Otra podría ser que a veces tenemos apariencia de que somos buenos para orar. Pero esa apariencia muchas veces la mostramos en la iglesia. Pero en la vida privada, en donde solamente usted y Dios, en donde no hay nadie, en donde solo es Dios con nosotros, en donde verdaderamente nosotros debemos ser lo que somos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros mostramos apariencias de hombres muy religiosos, muy piadosos, cuando en realidad no lo somos. Ahora, nosotros debemos de saber, hermano, que esa apariencia que usted y yo podemos mostrar delante de los hombres, quizás podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Porque Dios sabe lo que usted y yo somos. Amén. Dios conoce a profundidad. No hay nada que Dios no conozca de su vida y de la mía. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos fuera de la iglesia, tenemos que mostrar que somos iguales. Porque muchas veces nosotros aquí mostramos que somos una cosa, pero fuera de la iglesia aparentamos ser otro. Es decir, que nosotros solamente estamos mostrando una apariencia, algo externo. Y eso, hermano, Dios lo sabe. Amén. Y eso tampoco a Dios le agrada. Y yo le voy a decir algo, hermano. No hay cosa más peligrosa en la vida del hombre cuando muestra una apariencia. Cuando su apariencia no es lo que es él en realidad. Y le digo esto porque precisamente, hermano, el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo dice estas palabras. Se las dice a Timoteo y le dice: debes de saber esto, que en los postreros días, es decir, en los días finales, serán tiempos peligrosos. Amén. Ahora, pero ¿a qué peligro Pablo se refiere? Porque Pablo le dice a Timoteo: debes de saber esto, que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, serán tiempos muy peligrosos. Ahora, ¿pero a qué peligros Pablo se está refiriendo? Si usted ha tenido, hermano, el cuidado de leer ese capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, desde el versículo 2 en adelante, Pablo le dice a Timoteo: ¿por qué los tiempos finales van a ser peligrosos? Y le dice: los hombres serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin afecto natural. No van a poder dominar sus placeres. Van a ser crueles, es decir, salvajes. En el capítulo 5, al final del capítulo 5, Pablo le dice: tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Ahora, desde el capítulo 1 al 5, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que los tiempos finales van a ser peligrosos, porque la gente va a tener una apariencia.
de ser buenos. Santo. Oiga lo que Pablo está diciendo. Dice, tendrán apariencia de piedad. En esta versión que yo tengo, dice, tendrán apariencia de ser grandes religiosos. Oiga lo que dice. Tendrán apariencia, es decir, tendrán una apariencia externa. Ahora, quiere decir, hermanos, que los tiempos finales no se van a caracterizar porque haya violencia en las calles, no se van a caracterizar porque haya hambrunas, no se van a caracterizar porque haya enfermedades. Los tiempos se van a volver peligrosos porque no hay más peligro que una persona finja ser lo que no es. Aleluya. Eso es lo más peligroso que puede haber en la vida de una persona. Que una persona trate de fingir lo que no es. Y Pablo lo dijo. Van a tener apariencia de ser muy religiosos. Ahora, quiere decir, hermano, que esa maldad de los hombres, esa conducta y ese carácter que los hombres van a mostrar en los tiempos finales, va a ser una conducta que solamente van a imitar, es decir, van a tener una apariencia. Y uno, hermanos, ahora en día, mucha gente se engaña. Porque ahora en día, hermanos, hay mucha gente que quiere de convivir. Va a las iglesias, asiste a las reuniones, pero muchas veces uno no, fíjense que la equivocación de uno es que nomás ve a una persona uno con una Biblia, ese es hermano. Es lo primero que uno dice. La Biblia lo identifica como un hijo de Dios. Pero en realidad, eso no es así. Eso no es así. El que una persona tenga una Biblia o asista a una reunión familiar, a una determinada iglesia, eso no quiere decir que este es hijo de Dios. Dios. Porque él solamente tiene una apariencia externa. Amén. Es algo por encima. Es algo, hermano, que pasa como cuando el Señor Jesús le reprochaba a los escribas y los fariseos. Fíjense que los fariseos eran las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo. Ellos se vestían bien. Se vestían a la manera en que la ley de Moisés decía. Completo. Se ponían las filacterias, se nombraban las cajitas de cuero amarradas donde daban versículos de la palabra del Señor. Ellos andaban todos, es decir, andaban bien vestidos, blancos. La gente se admiraba de ellos. Él era solamente apariencia. Porque el Señor les decía, ustedes son hipócritas. Ustedes a la verdad por fuera parecen limpios, pero por dentro están llenos de rapacidad y de mentira, de engaño. Era solo una apariencia y eso no le gustaba. Porque él lo descubría, porque él sabía lo que verdaderamente había en el corazón de él. Amén, gloria a Dios. Ahora, eso es precisamente lo que va a ocurrir en los tiempos postreros. Hay mucha gente ahora en las iglesias, hermano. Y es donde uno se equivoca. Mujeres que aparentan ser cristianas. Solo es un ropaje. Solo es algo Un disfraz. externo. Es como que ustedes, hermano, como siempre a veces les he dicho, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, sacamos el traje de cristiano, nos lo ponemos, venimos a la iglesia. Cuando llegamos a la casa, nos quitamos el traje de cristiano
cristianos lo guardamos en el codo y sacamos el traje de diablo. No ponemos el traje de diablo porque ya no estamos en iglesia. Eso es tener una apariencia. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, no tenemos que tener una apariencia, debemos demostrar lo que en realidad somos. Amén. Amén. Y así como somos acá, porque aquí parecemos, Santo. o sea, respetuosos, cantamos, nos saludamos, hemos aprendido a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero de la manera en que nos comportamos aquí, nos comportamos acá. Ahora, esa es la verdad. Que si aquí mostramos decir lo que somos, mostrémoslo afuera. Amén. Que la gente se dé cuenta que nosotros no somos solamente de traje, somos en realidad lo que la palabra de Dios dice, hijos de Dios. Aleluya. Ahora, porque le digo, no hay cosa más peligrosa, hermano, que una persona finja ser lo que no es. Eso es lo más peligroso. ¿Sabe por qué ahora en día se da mucho problema y engaño dentro de las iglesias aún? Dentro de los líderes o pastores. Porque a veces los locales es fácil rentar un local. Es fácil levantar una iglesia. Es fácil comenzar a levantar una iglesia con unos cuantos miembros de comunidad que ahí va. Ahora, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Con qué propósito? El que está haciendo eso, lo hace. ¿Se ha dado cuenta de que cuando nosotros nos movimos de acá y nos fuimos a trabajar con un pastor, era un sinvergüenza y fue el diablo? No me da miedo, ni tengo temor de decir. Era un sinvergüenza. Porque él le robó dinero a mucha gente. Y eso fue lo que no me gustó. Yo no estaba de acuerdo con él. Comencé a contradecirle todo. Y eso no le gustó. Salimos, separamos. Porque precisamente, hermano, esta gente tiene solamente apariencia. Amén. Solo es un ropaje. Él tenía Biblia. Tenía credenciales pastorales. Pero en sí, en el fondo, es una acción. Hay familias que han hecho pedazos. Hay familias que ya no quieren nada de Dios. ¿Saben por qué? Por esta clase de hombres. Por esta clase de ministros. Estas personas son dañadas y no quieren saber nada de Dios. Porque ellos solamente son apariencia. Es como dijo el Señor. Son lobos. Amén. Ese es el cuidado que nosotros tenemos. Ahora, y le digo esto, hermano, porque muchas veces la gente dice muchas. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, de esta porción en Primera de Reyes, cuando la mujer el hijo de Jeroboam estaba enfermo. Dice que el hijo de Jeroboam había caído enfermo. Se llamaba el niño. Se había caído enfermo. Jeroboam era el rey de Israel y estaba preocupado. Y él le dice a su mujer, le dice, quiero que vayas a Silo, donde está el profeta Ahías, el cual me dijo que yo iba a ser rey sobre Israel. Y quiero que le consultes qué es lo que va a pasar con el proyecto.
Pero haz algo, le dijo Jehová. Disfrázate. Disfrázate. Finge ser otra para que no te reconozcan. Y dice que la mujer cambió de ropa, fingió ser otra. Dice que le dijo, llévale miel, llévale unas semillas para que se las dé. Y que te diga y consúltale qué va a pasar con nuestro hijo. Pero Dios, que todo lo sabe, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios ya le había hablado al profeta Ahías. Y le dijo, mira, va a venir una mujer, va a venir la mujer de Jeroboam a consultarte por tu hijo. Fíjate las tres cosas que Dios le dijo. Va a venir la mujer de Jeroboam a consultarte qué va a pasar con tu hijo. Pero va a venir disfrazada. Va a venir disfrazada. Así es que cuando venga le vas a dar juicio. Esas son las tres cosas. Porque dice que el profeta Ahías ya no veía. Dice que a causa de su vejez, sus ojos se habían oscurecido. La mujer iba bien tranquila. Cuando dice que ella había puesto los pies dentro de la puerta, es decir, de la casa donde vivía el profeta, ella sabía quién era. Aunque no veía, pero ya Dios le había iluminado, le había dicho que iba a llegar disfrazada. Y nomás entra y oye, taconeado, porque tacones llevaba también María. Nomás oye los tacones. Y el profeta le dice, ¿por qué te finges ser otra mujer de Jeroboam? Ahí la descubrió. Y comienza el Señor, el profeta, a darle el juicio. Ahora, pero vea, hermano, cuando alguien se disfraza, es decir, no es lo que aparenta. Cuando alguien está fingiendo, si Dios no le hubiera dicho al profeta que esa mujer iba a llegar, ¿usted cree que lo hubiera descubierto? No lo hace. Pero fue Dios quien le advirtió, le dijo, va a venir la mujer de Jeroboam y va a venir disfrazada. Y ya él sabía, ya le habían alertado. Ahora, pero en nuestro tiempo, si te trae vuelta a nuestro tiempo, si nosotros no tenemos el don que tenía Pedro, porque esto que Pedro tenía de Dios era el don de discernimiento. Gloria a Dios. Por eso Pedro pudo saber lo que Ananías había hecho. Y cuando él llega, le descubre todo aquello que él había organizado. Ahora, pero en nuestro tiempo, hermano, ¿quién sale? ¿Quién entra por esa puerta? Porque nosotros en vez de con Biblia, a todos decimos amén y lo sabíamos, le pasamos adentro y hacemos cuantas cosas. Pero en realidad, uno muchas veces no sabe la clase de persona que entra. Imagínense si lo supieron. Ahora, pero ¿por qué era necesario que esto pasara? Precisamente en este momento que sucedió esto. La iglesia, hermano, estaba pasando por el mejor momento, por la mejor etapa de su vida en el crecimiento. Estaban en la pureza del amor. Es decir, hermano, que en esa pureza, una persona como Ananías no encajaba. Jamás iba a encajar. Como alguien ha dicho por ahí. O bien se iba a Ananías o se iba el Espíritu de Dios.
es algo que no iba a ocurrir. Mejor sacaban a Ananías, aunque lo sacaran muerto. Pero no encajaba en esa comunidad de cristianos, porque allí reinaba la pureza. Aleluya. Y donde reina la pureza, alguien, hermano, que entre verdaderamente fingiéndose ser otro, rápido el Señor lo descubre. Rápido. Porque donde hay pureza, donde hay poder de Dios, donde hay presencia del Espíritu Santo, hermano, ocurren muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Era necesario eso. Y uno podría pensar, hermano, que Dios fue bastante riguroso en castigar de esta manera a Ananías. Uno podría pensar, porque ¿sabe cuál fue el pecado de Ananías? El pecado de Ananías fue mentir. Sí, amén. Eso es un pecado. Querer engañar. Ahora uno podría decir, hermano, que tan severa puede ser una mentira como para que Dios lo mate. Los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que los mentirosos no van a entrar. O sea, donde está Dios, ese lugar es santo. Y Amén. las personas que se reúnen ahí están en la misma santidad de Dios. Y Dios no puede cohabitar con el pecado. Recuerden lo que dice el profeta Isaías, que dice, el pecado de ustedes, que dice Israel, ha hecho división Separación. Amén. entre Dios y ustedes. Su pecado ha hecho división. Es decir, había una muralla, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. No puede. Y uno dice, bueno, pero una mentira. Ahora, y yo le preguntaría a usted, ¿cuántos de nosotros no hemos mentido? ¿Cuántos de nosotros no hemos mentido? Y a veces mentimos sin causa. A veces la mentira no es justificable como para que nosotros mintamos. Pero lo hacemos. Y alguien puede decir, hermano, pero ahora no nos mate el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que no fuera bonito? Y una cosa así se viene en los sentidos. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Cree que no fuera bonito? Estuvieran vacías. Que Dios sentara un precedente. Estuvieran vacías. Imagínese cuántos zapotazos cada día en la gente. O sea, nadie hiciera confesiones de fe a la ligera. Nadie. Y los que se atrevieran a confesar a Dios lo hicieran sinceramente. Amén. Pero ahora como Dios está bien tranquilo, la gente miente. Porque Él no mata eso. Él lo deja tranquilo. Pero Dios no es que no lo pueda hacer. No es que Él no lo pueda hacer. Han habido ejemplos, hermano. Han habido ejemplos de pastores educados en el púlpito han caído fulminados. Han habido ejemplos. Eso no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Ahora, pero nosotros no deberíamos esperar a que Dios mate uno aquí. No deberíamos esperar. Antes de llegar a eso deberíamos ser honestos, sinceros con
Aleluya. Porque Él ama la sinceridad en lo íntimo. Amén. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Pablo dice, no mintáis los unos a los otros. Aleluya. Así. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros entre nosotros mismos no nos hemos mentido? Y saben por allá, le mentía a Dios. Tanta gente por allá. Te engañé. Hermano, me di cuenta, Señor, que era mentira. Este incidente, el Señor lo tomó como algo personal. Y le voy a decir por qué. Yo lo comparo con el caso de Pablo cuando iba persiguiendo a la iglesia, el capítulo 9 de los Hechos. Si usted ve cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia que iba para Damasco, el Señor se le aparece en el camino. Y el Señor le dice estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién perseguía Pablo? ¿A la iglesia o a quién? A los hermanos. Seguía a la iglesia. Cristo ya no estaba en la fiesta ya. Ese había ido al cielo. Pero Pablo perseguía a la iglesia, pero el Señor lo tomó personal. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Es lo mismo que hizo Ananías. Ananías quiso engañar a los apóstoles y Dios lo tomó como personal. Pedro le dijo, no me metiste a mí, no le metiste a los hermanos, le metiste al Espíritu Santo. O sea, por eso la reprimenda del castigo no fue de Pedro, fue de Dios. Y eso, hermano, lo debería de llevar a nosotros a pensar que precisamente debemos de ser honestos en todos nuestros tratos, en todos nuestros negocios, en todo lo que hacemos. Debe haber honestidad en nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que Dios busca. Que seamos honestos. Y por eso pasó eso. Ahora, Pedro le dice, tú vendiste el terreno. Te podías quedar con el dinero. No había necesidad que tú lo entregaras porque el terreno era tuyo. No se te obligó a venderlo. Tú podías disponer con el dinero como tú quisieras. Como tú quisieras. Lo podías hacer. Porque el terreno era tuyo. Pero ¿por qué consististe en hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No has metido al Espíritu Santo y no has. ¿Y dice? Y calla. Ahora, algo que lo llenaba, que llevaba a hacer una pregunta. Yo le pregunto a usted. ¿Se salvaría la niña? ¿Su mujer? ¿Qué creo? No tuvo tiempo de arrepentirse. Porque muchos han llegado a pensar que Ananías a lo mejor se condenó por la mentira del pecado. Y yo le voy a decir algo que no solo en esta porción, sino en otras. Muchas veces nosotros, a veces hay cosas que no las digo, porque hay gente que se toma la libertad. Pero en el caso de Ananías,
Ananías se haya perdido. Le voy a decir por qué. Los pecados de nuestra vida, tanto pasados, presentes y futuros, ya fueron purgados en la cruz del Calvario, como el sacrificio. Es decir, si nuestros pecados no los han perdonado, pasados, presentes y futuros, Él ya los perdonó, ya los perdonó. Pero eso no quiere decir que un cristiano verdadero no puede fallar. Aún lleno del Espíritu de Dios puede fallar. Porque es hombre. Ahora, si nuestros pecados han sido purgados en el sacrificio de Cristo, el que Ananías haya fallado o haya pecado en esa mentira, él no perdió su salvación. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, sus pecados ya habían sido perdonados. Este pecado a Ananías o a Dios, perdón, a Dios no le tomó por sorpresa. Dios sabía que en Ananías iba a pasar eso. Y le voy a poner un ejemplo. Usted ha leído Corintios. Le voy a leer Corintios en el capítulo precisamente 5, primera carta de Corintios. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces la misma palabra de Dios nos da la salida para otras cosas. Miren, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Se ha sabido que uno entre ustedes tiene una mujer, tiene como mujer a su propia madrastra. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Oiga bien, había un cristiano que estaba casado con su madrastra. Oiga, ahora, eso en nuestro tiempo sería algo repugnante, ¿no? Imagine que le voy a poner un ejemplo de que una madrastra lo cuide, lo críe, y al cuando usted está joven se case con ella, sabiendo que ella es como su mamá. ¿Cómo lo vería la gente? Es algo aberrante, algo que repugna en la sociedad, porque es como que usted tenga relaciones con su propia madre. No es su madre precisamente por sangre, pero es de crianza. Y este hombre en la iglesia, mire lo que dice, se ha sabido, dice Pablo, que uno de ustedes tiene como mujer su propia madrastra. En este caso, dice, este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Oiga bien lo que Pablo dice. Ni entre los paganos. Dice, y aún ustedes se hinchan de orgullo, deberían de sentirse tristes por este caso. Y dice, el hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes, es decir, de la congregación. Debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa, es decir, sobre el que se había casado y estaba viviendo con su madrastra. Cuando ustedes se reúnan, y yo estaré con ustedes en espíritu, de Pablo, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes.
Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre debe ser entregado a Satanás. Oiga la autoridad que Pablo tenía. Y oiga lo que Pablo hace. Dice, ese hombre debe ser entregado a Satanás. ¿Para qué se le debe entregar? Él era cristiano. Pero dice, hay que entregárselo al diablo para que nos mate. Cuando habla de destrucción de la carne, está diciendo, entreguémoselo al diablo y que nos mate. Pero oiga lo que Pablo dice. Para que su cuerpo sea destruido. ¿Y qué dice después? Miren cómo dice aquí. Y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Si yo le pongo los dos ejemplos, ¿cuál pecado puede ser más repugnante para usted? ¿La mentira o el que usted viva como una madre? Pero yo lo que Pablo está diciendo. Es decir, el castigo que recibió Ananías fue un castigo precisamente por lo que había hecho. Es decir, lo que Dios estaba haciendo era destruirlo, como lo que Pablo dice, quitarle la vida. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Si Dios deja a Ananías y a Zafira con vida, ¿qué hubiera pasado en la vida de ellos? Si Dios no hubiera puesto ese correctivo en esas dos personas, ¿qué hubiera pasado? Porque cuando no hay correctivo, se continúa haciendo. Y cada vez va de mal en peor. Hay veces o hay momentos, hermano, que el Señor dispone, porque Él dispone en nuestra vida como Él quiere. Amén. Amén. Y el Señor muchas veces dispone que cuando un hijo suyo peca, Él sabe todo su caminar. Prefiere mejor llevárselo a que se pierda. Gloria a Dios. Prefiere mejor cortarlo y no que se pierda. Porque si Él no aplica el correctivo, esta persona va a continuar haciendo el mal y va a llegar un momento en que se va a perder. Ahora, pero esto le voy a decir yo algo. Son cosas que a veces no me gusta decir. No me gusta decir, hermano, porque hay hermanos que dicen, hermano, entonces si no se salva. De todos modos, De todas maneras, la cosa no es de así. todas maneras, porque de todas maneras, si nuestro espíritu se va a salvar, como dice Pablo, cuando el Señor venga, cuando nuestro cuerpo va a ser destruido por el diablo, de todos modos, cuando Dios nos resucite, nos va a dar un cuerpo nuevo. Por eso es que muchas veces, hermano, hay cosas que no me gusta decir. Pero a veces me gusta decirlas también, pero con una certeza de que el que alguien se salve no quiere decir que Dios da licencia para pecar. Dios no da licencia para pecar. Lo que Dios está buscando es nuestra regeneración. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Dice que lo que Dios busca es nuestra santificación. Eso es lo que Dios busca. Dios a nadie le dice, te voy a agarrar, sigue pecando, de todos modos te vas a matar. Dios no busca eso. Por eso le quise poner eso. Pero esto, hermano, que a usted no le vaya a dar la idea y decir, si el hermano José dijo allá que de todas maneras uno se salva, el espíritu se salva, y cuando en la resurrección de los muertos, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que el Señor va a dar un cuerpo glorificado, pues le vuelvo a mi cancha y vámonos con todo. No. Dios no da licencia.
Si usted algún día piensa eso, es el momento ya está. Por eso es que este incidente tenía que ser algo, hermano, que Dios tenía que hacer. Porque si Dios no hubiera cortado a Ananías, hay un dicho que dice que una manzana podrida pudre a la demás. Si no, veas cuando a veces se compra fruta y se pudre la manzana. Bueno, demás. Si arruinó esta, nos arruinamos todas. Lo mismo pasa en la vida humana. Si no hay un correctivo, si Dios no corrige ese pecado que se está dando en medio de tu cuerpo, la iglesia no va a ser. Y para que la iglesia no se pierda, Dios prefiere cortar a uno. Por eso quise ponerles este ejemplo, porque me llama la atención esto y hay otras cosas que a veces, hermanos, se dice que a veces yo me las reservo, por el sentido de que a veces digo yo, y le digo esto porque hay hermanos muchas veces que son inmaduros. Hay hermanos que todavía no han logrado madurar mucho y a veces hacen lo contrario. Por eso si ustedes leen la carta a los hebreos, cuando Pablo dice que el alimento sólido es para quién. El alimento sólido es para los que han alcanzado una madurez y ya tienen comprensión de lo que es el bien y lo que es el mal. Eso es como que si usted le diera a un niño, digamos a la niña o a cualquiera de los que están aquí, cuando están pequeñitos, que están de pecho, a todos les un pedacito de carne. ¿Qué cree usted que va a pasar? Si usted le da carne a un niño que todavía toma leche, que se está lactando, ¿cree usted que va a digerir la carne? No, la misma carne lo va a matar aunque sea alimento. Porque no está en la edad. Llegará un momento que cuando él vaya desarrollando, vaya creciendo, se le va a ir dando alimento más sólido. Y eso lo va a ir nutriendo. ¿Qué pasa? Muchas veces, hermano, hay cosas que la palabra de Dios nos da a nosotros, pero muchas veces, a veces no es bueno decirlo porque hay hermanos que toman las cosas al contrario y son inmaduros. Por eso le digo esto. No voy a decir, hermano, y es que Pablo dice en detalle, dice la palabra de Dios, que Pablo lo entregó al diablo para que lo mate, pero que el Espíritu va a ser santo cuando el Señor venga. Entonces, hay libertad de pecar. No hay libertad. Dios no le da libertad a nadie. Por eso quise de hacer claro esto, porque muchas veces, hermanos, hay cosas que hay que aclarar. Pero allá es su decisión. Si usted quiere pecar, le puedo decir lo que dice Apocalipsis también. Si alguno dice quiere ser santo, y si alguno dice quiere pecar, si alguno quiere ser inmundo, que se haga más inmundo. Es decir, Dios nos da una libre voluntad para que nosotros tomemos la mejor decisión. Así es que de usted o de mí, ¿entiende? Es muy libre. Así es que, hermano, precisamente Dios tuvo que sentarse en ese tema. Y lo hizo con su mujer, de la misma manera. Con lo cual voy a terminar. Ahora, ¿por qué Safira tuvo que pagar el mismo precio que pagó su esposo? Que estaban de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Eran cómplices. Ahí dice que se pusieron de acuerdo. Ahora, y quiero terminar con esto porque yo le voy a decir algo. La Biblia no dice de quién fue la idea.
dice que se pusieron de acuerdo y que dijeron, no se sabe si fue la mía o fue Zafira la que tuvo la idea. Pero quien haya sido, no importa. A lo que yo quiero llegar, hermanos, es que Zafira hizo mal en obedecerle a su marido. Y quiero dejar esto en claro también, porque hay un límite en la obediencia del matrimonio. Amén. Hay un límite. Dice la palabra de Dios que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Pero cuando dice todo, no está diciendo que la mujer tiene que estar sujeta a su marido para actuar mal. Hay un límite en ese sujetar en el matrimonio de la mujer al hombre. La mujer tiene que estar sujeta solamente en el sentido de que lo que van a hacer tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, en este caso, Zafira se pudo haber negado a no estar en acuerdo, en común acuerdo con su esposo. Hay mujeres que dicen, bueno, es que mi marido es mi marido y yo tengo que respetarlo. Está bien que lo respete. Está bien que le obedezca. Está bien que sea atenta. Pero cuando su marido le diga que haga algo que está fuera de la voluntad de Dios y que usted sabe que eso puede traer consecuencias a su vida también, no consienta en nada hacer con su marido. ¿No vieron, mujer? Amén. Y no importa si dice que le va a dar luz, deje que le dé luz y échale la policía. Santo. Porque tampoco compró un esclavo. Porque hay cristianos que golpean a las mujeres. Hay que golpean. Que tú me tienes que obedecer. No, señor. Hay un límite en la obediencia. Cuando su hombre o su marido mucho lo puede querer, mucho lo puede respetar. Pero si su marido le pide que haga algo que usted sabe que le va a afectar, dígale, te quiero mucho, aprecio tanto de estar contigo, te amo, eres un padre. Y si por eso se separa, bueno, es mejor que le vaya mal. La obediencia, hermano, en el matrimonio tiene límites. Hay mujeres que muchas veces dicen, no, es que mi marido dice que vayamos allá donde él va, que allá va a estar tomando y allá va a estar yo, porque no se sienta mal. Tal vez así lo gano por obediencia. No, la obediencia tiene límites. Hay hombres que quieren que la mujer les obedezca para muchas cosas y no se les gusta. Por eso la amiga se vive de esa cuestión. Ella pudo haber dicho no. Y si ella dice no, a mi amiga tampoco hace lo que iba a hacer. No lo hace. ¿Sabe por qué? Porque ella quería que porque como halló el apoyo de su mujer, imposible. Por eso ella sufrió las mismas. Hermano, este caso viene siendo igual que Adán pecó porque vio que su mujer se iba a caer. Hay cosas, hermanos, que tienen un límite. En todo hay límite. Incluso lo vimos atrás cuando Pedro le dice a la autoridad
Incluso las autoridades, hermanos, cuando las autoridades pueden decirle a uno, no hable de Dios. No, Señor. Eso sí no lo puede hacer. Porque Dios nos dice, juzgados, juzguen ustedes mismos. Que es más importante. Hay límites hasta la misma autoridad. La autoridad no puede reprimirle a usted y decirle, no hable de Dios. Que eso no puede. Y cuantas cosas de ley que usted implica, sí tiene derecho. Cuestiones religiosas que lo van a callar para que usted no hable de Cristo, no lo quiere. Usted puede negarse a eso. No importa lo que haga, pero eso no lo puede. Fíjate que, hermanos, dejamos hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esperamos que Dios, a través de su palabra, nos haya hecho reflexionar a través de estos principios de que Dios siempre busca el que nosotros seamos honestos. Pero que Dios busca nuestra vida. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida y es a través de su palabra que Él lo hace en nosotros. Así que seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y la vida nuestra va a ser bendecida. Cierra sus ojos, vamos a orar y vamos a gracias a Dios. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias, porque tú eres bueno. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Te pedimos, Señor, que bendiga la vida de cada hermano. Que seas tú glorificante sobre cada uno. Ayúdanos cada día, Señor, a poder salir adelante, a enfrentar las dificultades, los problemas, las enfermedades que puedan venir a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Tú eres poderoso, tú eres grande. Gracias por estar con nosotros a nuestro lado. Bendice a cada hermano y a aquellos hermanos que también nos están viendo por los medios. Bendice en el nombre especial. Esperamos que esta palabra haya llegado a la vida de cada uno, que pueda traer fruto para la gloria de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.